Hola, buenas. Pues vamos a entrar a este tema que se llama la reforma radical, pasado y presente, ¿no? Bueno, tratemos primero de decir algo sobre este concepto de reforma radical, ¿no? Se suele distinguir, ¿no?, en la historia, pues entre los reformadores que se les llama magisteriales y la reforma radical, reforma magisterial y reforma radical. Magisterial pues se asocia con dos cosas, con que digamos una parte de la reforma del siglo XVI estaba liderada por maestros, ¿no? De ahí magisterial, maestros en el sentido de grandes teólogos, ¿no? Como Calvino, Lutero y otros muchos que eran realmente personas entrenadas en teología, ¿no? Frente a eso, pues la reforma radical, sin dejar de tener algunas personas que fueron teólogos y que escribieron, podríamos decir que tenía un carácter menos intelectual, no estaba tan enfocada en formular doctrinas, sino que tenía tal vez un carácter, podemos decir, más popular, ¿no? En general, ¿no? Aunque había personas pues preparadas que dejaron pues algunos textos interesantes. Pero también magisterial tiene que ver etimológicamente con no solo con los maestros, sino también con lo que en el siglo XVI comúnmente se llamaban los magistrados. Es decir, hoy diríamos los funcionarios o los políticos. Es decir, la reforma magisterial fue una reforma ligada pues al poder político, en el sentido de que, por ejemplo, Lutero pues tuvo la protección de los príncipes protestantes, sin los cuales posiblemente hubiera sido mucho más difícil su supervivencia física, ¿no? Calvino pues tuvo el apoyo pues del consejo, de los consejos municipales de Ginebra, de las ciudades digamos suizas. Podemos decir la reforma en Inglaterra pues tuvo el apoyo de la monarquía, etcétera, ¿no? Y aunque no es que digamos sus ideas estuvieran determinadas por estos políticos, sin embargo es gracias a ellos que se establecieron en el conjunto de la sociedad, ¿no? Frente a eso podemos decir que la reforma radical no goza de ese apoyo, es perseguida tanto por católicos como protestantes, que a veces incluso se ponen de acuerdo, ¿no?, para eliminar cierto foco de reforma radical, y físicamente, ¿no?, por las armas. Y bueno, pues eso, no gozan de ese apoyo de los magistrados, de los funcionarios, de los políticos, son perseguidos más bien por ellos, y además adoptan posiciones difícilmente compatibles con el poder político, como es la renuncia pues a las armas, ¿no? Bueno, entonces por contraste con la reforma magisterial, pues tenemos una primera aproximación a esta reforma radical. La reforma radical es una expresión que podemos decir relativamente reciente. Hay un libro de Williams, ¿no?, que usó ese término, porque en realidad no ha sido muy estudiada, o no fue muy estudiada por los historiadores hasta el siglo XX, avanzado ya el siglo XX. Porque, y ahí entraríamos un poco en las interpretaciones de esto que ahora llamamos reforma radical, hasta el siglo XX, pues los anabaptistas, los hijos de la reforma radical, no fueron intelectuales, no había universidades ni seminarios, digamos, de la reforma radical, eran muchos de ellos pues simples campesinos, y entonces los historiadores que trataron sobre ella
en general, hasta el siglo XX, que esto empezó a cambiar, pues fueron historiadores o católicos o protestantes, ¿no? Entonces las interpretaciones pues siempre venían de esa óptica, ¿no? Y claro, desde la óptica católica, ¿qué eran los anabaptistas? Pues los anabaptistas desde la óptica católica tendían a ser presentados, pues digamos, como la cima de las herejías, en el sentido de decir, bueno, miren, a esto, ¿no? A esta disolución es a lo que lleva la reforma protestante, ¿no? Llevada hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Es la aberración de todas las aberraciones, o la herejía máxima, en el sentido de vean a qué lleva la reforma protestante. Es decir, a la aparición de iglesias libres, en ese sentido, pues autónomas, etcétera, ¿no? Y por lo tanto a la disolución de la cristiandad. Desde el punto de vista protestante, los protestantes magisteriales sí trataron de conservar la cristiandad, porque eso, con el apoyo político, pues establecía la reforma en un determinado país, en una determinada región. Entonces, desde el punto de vista de los protestantes, la interpretación también fue de ese estilo. No, nosotros no tenemos nada que ver con esto, porque estos son justamente los que no han entendido la reforma protestante, ¿verdad? Estos siguen pensando en una justificación por las obras, etcétera, y por lo tanto no son verdaderos protestantes. En este contexto, pues a veces se interpreta la reforma radical, pues por ejemplo por algunos, como una especie de fundamentalismo, ¿no? Digamos, para algunos liberales, como una especie de fundamentalismo, en el sentido de que estos reformadores radicales habrían sido pues demasiado biblicistas, etcétera, ¿no? Y, hombre, pues podemos decir, hay algo en la reforma radical de tomarse en serio la escritura, en un sentido, podemos decir, una lectura de la escritura más práctica. No fue una lectura de la escritura para buscar doctrinas, primariamente, sino una lectura de la escritura más bien buscando cómo ser cristiano, ¿no? Y esto sí es una característica de ellos, pero no podemos decir que fueran fundamentalistas en el sentido moderno de la expresión, más bien al contrario, ¿no? Es decir, en el sentido de que, por ejemplo, ellos decían, se trata eso de seguir a Jesús, y por lo tanto el criterio es Jesús, no es la escritura es como el letrero que dice dónde está Jesús, pero no es Jesús, etcétera, porque no buscaban como un sistema de doctrinas, ¿no? Como ha pasado en el fundamentalismo, que en ese sentido se parece más a la reforma magisterial, en el sentido de entender más bien la escritura como una fuente de información de la que sacan pues ciertas doctrinas, ¿no? Otra interpretación fue pues decir, bueno, pues sí, tal vez no el biblicismo, pero el humanismo, es decir, esto es gente que viene más bien no sé, de Erasmo, y por lo tanto de humanistas que no entendieron en realidad la reforma, que sí querían reformar la iglesia, pero que no habían entendido de que trataba realmente la justificación por la fe, ¿no? Y de nuevo podemos decir que sin duda Erasmo tiene una influencia, o hay por lo menos una confluencia con Erasmo, por ejemplo, en el tema del pacifismo, más que Erasmo. O sea, Erasmo admitía cierto tipo de guerras, los anabaptistas son pacifistas radicales, pero podemos decir que hay algunos puntos de coincidencia, o en el valor que Erasmo le daba al Sermón del Monte, etcétera, ¿no? Pues sí, ahí se producen coincidencias, sin que se pueda decir, como veremos, que para ellos, para los anabaptistas o reforma radical, la justificación por la fe no fuera importante, ¿no? Otros han relacionado la reforma radical pues con movimientos de tipo espiritualista o místico, etcétera. Y de nuevo podemos decir que hay algo de verdad, porque es verdad que entre los anabaptistas había una apertura, no sé, a los dones del espíritu, tal vez mayor que entre otros protestantes, que más bien tendieron a decir, bueno, esto de los dones fue algo del siglo I y ya no hay.
No, entre los anabaptistas pues había una apertura, eso a lo que hoy llamamos, o la escritura llama los dones del Espíritu, y, 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 digamos, sin que hicieran de ellos una doctrina de nuevo, pero sí podemos decir que los historiadores registran ese tipo de apertura, pues no sé, a la profecía o a la sanidad, en fin. Hasta el punto, o incluso algunos que hablaron en lengua, hasta el punto de que, por ejemplo, algunos historiadores pentecostales hoy día pues han valorado esta característica de la reforma radical. Otros, tratando de interpretar el anabaptismo, lo han conectado con la Edad Media, diciendo, bueno, pues estos en realidad tenían elementos de la espiritualidad medieval, como en fin, el tema del seguimiento de Jesús, la disponibilidad al martirio, la vida en comunidad, como los monjes, etcétera. Y de nuevo, hay que decir, pues tal vez hay algo de verdad, y hay una parte de verdad en esto, porque es verdad, sí, para los anabaptistas fue central el seguimiento de Jesús, y así como la reforma magisterial en cierto sentido trató de hacer o rompió, digamos, de una manera tajante con la espiritualidad de la Edad Media, podemos decir que entre los anabaptistas temas de la espiritualidad de la Edad Media, como el seguimiento y el sacrificio que eso conlleva, hasta la posibilidad del martirio, etcétera, o la vida en comunidad, sí sobrevivieron en el anabaptismo, ¿no? Sin embargo, posiblemente yo creo que todas estas interpretaciones, aunque aciertan con algunos aspectos parciales, posiblemente no tocan el núcleo del anabaptismo, ¿no? Hay esa expresión que está en 2 de Timoteo 3:2, que dice que no es de todos la fe, ¿no? Y claro, es verdad, es decir, que si la fe es un don, como ha defendido la reforma protestante en general, si, como defendieron los grandes maestros de la reforma magisterial, si la fe es un don, pues claro, pues tal vez no es de todos, tal vez no todos lo aceptan o tal. Y sin entrar aquí en cuestiones de predestinación, etcétera, que son más propias de otras tradiciones, pero sí, digamos, podemos decir, se trata de algo que no todos han vivido, se trata de una experiencia entre Dios y el ser humano que no todos tienen, no es de todos la fe, ¿no? Y en ese sentido, si no es de todos la fe, si la fe es un don que requiere algún tipo digamos, de relación personal entre el creyente y Jesucristo, ¿no? Pues entonces es inevitable sacar, o algunos no pudieron evitar, digámoslo así, sacar algunas consecuencias. Por ejemplo, una consecuencia es que si no es de todos la fe, pues entonces, bueno, pues tampoco es de todos la Iglesia. Es decir, la idea medieval de la Iglesia como coextensiva con la sociedad, pues no, la Iglesia será de los que son creyentes, ¿verdad? Es decir, ¿qué significa esto? Pues significa la inevitable diversidad entre la Iglesia y el conjunto de la sociedad, y por lo tanto la inevitable pluralidad de la sociedad. Esto es algo que todos los anabaptistas tuvieron que asumir, y en ese sentido fueron pioneros de la idea de que no se puede imponer la fe a nadie, porque no es de todos la fe, ¿no? Porque es un don, etcétera. Y por lo tanto de la libertad de conciencia y de lo que después se llamaría tolerancia, etcétera, ¿no? Tolerancia que ellos reclamaron no solo para sí mismos, sino para otros también. Bueno, este sería una consecuencia, pero claro, si no es de todos la fe, entonces la Iglesia, ¿qué es? Pues la Iglesia es la comunidad de aquellos que son creyentes, que no es toda la sociedad.
Y entonces esto lleva pues una serie de implicaciones. Y entonces, ¿por qué se caracteriza esta comunidad de los que son creyentes? Bueno, pues por una forma de vida, claro, porque son en algún sentido distintos, originales. ¿Y en qué consiste esa distinción? Pues esa distinción consiste en el seguimiento de Jesús. Es decir, la ética de Jesús, la ética, podemos decir, del sermón de la montaña, ahora adquiere un significado nuevo, ¿no? Es la ética de la comunidad de los seguidores de Jesús. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues significa una diferencia con la posición católica de ese tiempo y con la posición protestante de ese tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Sermón del Monte para los católicos era algo, podemos decir, opcional para los que más se quieran destacar, y en definitiva para los monjes, ¿no? Era la ética de los monjes, mientras que el resto de la sociedad pues seguía una ética más bien basada en los 10 mandamientos y alguna norma eclesiástica más, ¿no? Esta era como los dos niveles. Los que siguen a Jesús se rigen por el sermón de la montaña, por eso dicen, por los consejos evangélicos, y el resto de la sociedad se rige por la ley de Moisés y algunas normativas eclesiásticas más, básicamente por la ley de Moisés. Bueno, por los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, no, ahora la posición de la Reforma Radical es, no, Jesús habló para todos los discípulos, esta es la ética de todos los discípulos de Jesús, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el contexto protestante, el Sermón del Monte también... hay una especie de revalorización del mismo, ¿no? Y sobre él escriben varios de los reformadores, pero la interpretación predominante es, bueno, el Sermón del Monte es como toda ley, en realidad es ley y es como toda ley que sirve para mostrar el pecado del ser humano, sirve para descubrir al ser humano su pecaminosidad y por lo tanto para cuestionarlo, ¿no? Y para descubrirle su imposibilidad de salvarse a sí mismo, de cambiarse a sí mismo por sus propias fuerzas, ¿no? Su imposibilidad de salvarse por las obras. Y entonces el sermón, si ya es difícil cumplir los 10 mandamientos, pues más difícil es cumplir el sermón de la montaña. Y por lo tanto, el que quiera justificarse por las obras, cuando se encuentra con el sermón de la montaña y que le dice pues que amarás al enemigo, que le dice que no mirarás a la mujer de tu prójimo, que le dice, bueno, en fin, todas estas cosas, pues no, es que esto es imposible, ¿no? Esto no lo puedo llevar a la práctica, y por lo tanto tengo que confiar en la misericordia de Dios, tengo que aceptar que la salvación es una gracia de Dios y no es por mis obras. Sería la posición protestante, es decir, sirve, digamos, para mostrar el pecado, para asustar, como decía Zwingli, ¿no? Bueno, los anabaptistas de la Reforma Radical dice, a ver, esto es para todos, de acuerdo, pero no es simplemente para mostrar el pecado. Sí, es para mostrar el pecado, desde luego, o sea, no hay un desacuerdo en ese aspecto, pero hay algo más, que es que una vez que el pecado ha sido mostrado, una vez que nos hemos entregado a la misericordia de Dios, una vez que hemos confiado en su salvación gratuita, que es por fe, todo eso lo aceptaban normalmente los anabaptistas, pero ahora se nos ha dado el Espíritu Santo, por la fe recibimos el Espíritu Santo, para poder cumplir la ética de Jesús. El Sermón del Monte es para ser realizado. Todo lo imperfectamente que se quiera, pero es para ser realizado. No por las propias fuerzas, no para salvarse, sino como la práctica que resulta de la fe, que resulta progresivamente de la fe, la práctica, digamos, a la que están llamados todos los cristianos. Y por lo tanto el Sermón del Monte es, podemos decir, la constitución de la Iglesia, entendida como la comunidad de los seguidores de Jesús. Bueno, entonces, claro, tenemos con esto los rasgos fundamentales del anabaptismo, es decir, la Iglesia no se identifica con el conjunto de la sociedad,
Por lo tanto, hay pluralidad, la Iglesia como aquellos que tienen el don de la fe, pero un don de la fe que lleva una práctica que es distinta de la sociedad. No se puede imponer al conjunto de la sociedad la ética de Jesús, es una ética distinta, y en esa ética también podríamos decir, está incluida obviamente la comunidad de los discípulos, ¿no? Es una ética, digamos, para vivirla en comunidad, porque es importante la comunidad para ayudarme a vivir como Jesús. Y finalmente podemos decir, pues el pacifismo de la Reforma Radical brota de aquí, es parte de la ética de Jesús, el amor al enemigo, que ellos consideran que con la ayuda de Dios, sí, no por las propias fuerzas, como resultado de la fe, de haber sido perdonado, puedo también ejercer el perdón y renunciar a la violencia. Una renuncia a la violencia que, de nuevo, no es un pacifismo de que toda la sociedad tenga que ser así. Ellos aceptan la existencia del Estado, pero entienden que el cristiano no está llamado a las armas, no está llamado al Estado, no está llamado a ser un funcionario, un político, sino que está llamado a seguir a Jesús. Es una ética para los que han renunciado a la violencia. Claro, aquí hay un descubrimiento, una conciencia de que la esencia del Estado pues es eso, el monopolio del poder violento, ¿no? Bueno, en fin, con esto digamos, se esbozan los rasgos de lo que se puede llamar la Reforma Radical, entendiendo que la Reforma Radical es un movimiento plural en el que hay muchos grupos, que no todos participan de esta serie de tesis que he mencionado, pero que en conjunto, como son tesis en definitiva coherentes, ¿no? Son tesis en definitiva que derivan de la experiencia de la fe como una experiencia individual, opcional, que no es, digamos, obligatoria o algo por el estilo, que no se puede imponer a la sociedad, pues digamos, sí, caracteriza a aquellos grupos que en realidad sobrevivieron, ¿no? A lo largo de los siglos, porque claro, hubo grupos en el siglo XVI que, por ejemplo, participaron de algunas de estas ideas, pero no eran pacifistas. Bueno, pero usaron las armas y fueron eliminados por las armas, ¿no? El que hierro mata, hierro muere, se puede decir, ¿no? O otros grupos que eran tan, digamos, radicales en su rechazo de toda institucionalidad, pues que tampoco formaron comunidades, no formaron iglesias, mientras que para los anabaptistas, pues sí, había un desacuerdo con la iglesia medieval, pero entendían que el seguimiento de Jesús incluye pues la comunidad, y formaron comunidades en las que se practicaban pues las ordenanzas del lavatorio de los pies, por ejemplo, de la Santa Cena, del bautismo, ¿no? Bueno, en fin, fueron los que en cierta pluralidad, pero también reconociéndose como partícipes de las mismas convicciones, pues sobrevivieron. Y a propósito de convicciones, podemos decir que estas convicciones eran más bien prácticas, es decir, en el anabaptismo se entendió que, por supuesto, claro, la fe tiene unos contenidos que y en ese sentido pues aceptaron, pues no sé, los contenidos fundamentales del cristianismo respecto a la Trinidad, a la creación, a la encarnación, a la redención, incluyendo la justificación por la fe, pero entendieron que en fin, que lo esencial en el cristianismo se muestra, digamos, en unas vidas transformadas por la fe. Y en ese sentido, en el anabaptismo no hubo en su historia disputas doctrinales. Hubo disputas, pero por cuestiones de otro tipo, más prácticas, pero no hubo disputas doctrinales en el sentido de que ahora hay que aceptar este dogma o esta idea de la redención o esta idea de lo que sea, ¿no? En ese sentido, pues el énfasis estaba más en una experiencia transformativa de la persona humana. Vale. Con esto he querido dar unos rasgos de la Reforma Radical, que por supuesto hay que señalar que estos rasgos
bueno, pues no son exclusivos, ¿no?, de la reforma radical. Ya hemos dicho, pues algunos aspectos como la comunidad, el seguimiento de Jesús, pues lo comparten con la espiritualidad medieval o el pacifismo mayor que el de Erasmo, pero sí con algunos erasmistas que descubren el valor del sermón de la montaña, etcétera, critican las guerras. Bueno, hay confluencias con otros cristianos y por supuesto con la misma reforma magisterial en la centralidad de la fe, que está llevada a sus últimas consecuencias porque es un don. Pero podemos decir, a lo largo de la historia posterior del cristianismo, también otros muchos pues han coincidido con los anabaptistas, ¿no? En el sentido con la reforma radical. Es decir, a lo largo de la historia posterior del cristianismo, pues también se ha redescubierto muchas veces la relevancia de que el bautismo sea administrado a creyentes, por ejemplo, ¿no? Se ha redescubierto una y otra vez la importancia de la Iglesia como comunidad. Se ha redescubierto una y otra vez la importancia del seguimiento de Jesús, no como salvación por las obras, pero sí como expresión de la transformación que implica la fe. Y por lo tanto todo el tema, por ejemplo, de la santidad que ha reaparecido en la historia del protestantismo, ¿no?, los movimientos de santidad o los dones del Espíritu, pues igual, pues en fin, sobre todo a partir del siglo XX, pues se ha hecho muy importante en la Iglesia, o la importancia del pacifismo, ¿no? Por ejemplo, los mismos pentecostales en sus inicios, como otras muchas denominaciones, en sus inicios son pacifistas, ¿no? Y después van abandonando esas convicciones pacifistas cuando se van asociando más pues con una sociedad determinada o con un estado determinado, ¿no? Bueno, es decir, estamos hablando de reforma radical como, no sé, una especie de movimiento o énfasis teológico que no, digamos, atañe solamente a las denominaciones que históricamente provienen de la reforma radical del siglo XVI y que sobrevivieron a las persecuciones, sino a muchos otros cristianos que cuando llegan a la fe pues llegan a convicciones totalmente similares o parcialmente similares, ¿no? Bueno, esto sería un poco sobre el pasado, ¿no?, de la reforma radical. Sobre el presente, ¿qué podemos decir? ¿Es esto relevante, ¿no? ¿Es esto relevante hoy en día? ¿Qué tiene la reforma radical que aportar al mundo, ¿no? Bueno, yo creo que en muchos sentidos lo sigue siendo relevante porque a lo largo de la historia del cristianismo, hasta hoy, siglo XXI, una y otra vez las iglesias se sienten llamadas a apoyar a un determinado gobierno o a un determinado partido político en su aspiración normal de llegar al gobierno, o a una determinada política en general, ¿no? Incluyendo, por supuesto, las opciones militares que esos políticos toman, ¿no? Bueno, yo creo que la reforma radical siempre respecto a esto, solo un aspecto que muy pequeñito como es el pacifismo, pues ya significa la imposibilidad, solamente si hablamos del pacifismo cristiano, solamente el pacifismo cristiano como algo que surge de la fe, como algo que no necesariamente es para todos, pero que la fe lo exige, ¿no? Podrá ser para todos, pero por otros motivos. Solamente el pacifismo cristiano implica ya una especie de distanciamiento con los grupos políticos, sean de una tendencia o de otra, porque los grupos políticos, sean de una tendencia o de otra, siempre acaban, digamos, más o menos detrás de un determinado Estado, que es el monopolio del poder coactivo violento, y acaban detrás de, en fin, de las opciones bélicas que, y más en nuestro tiempo, más en la actualidad, pues estos estados acaban tomando, ¿no? Entonces, bueno, pues es relevante ya solo por eso, porque implica el anabaptismo, la reforma radical, la tesis de que el cristianismo es otra cosa, que no se realiza mediante el poder político, el poder violento de los estados. No se realiza así. Esto sería una tesis que yo creo que es fundamental
para nuestro tiempo. Podrá haber políticos mejores, políticos peores, pero no son ellos los que realizan la ética de Jesús, que se deriva de la fe. Este es el punto. Yo recuerdo, por ejemplo, en tiempos de la teología de la liberación, podía haber anabaptistas que simpatizaban con la teología de la liberación, pero no podían llegar hasta las opciones, digamos, explícitamente violentas de la teología de la liberación. O también podía haber anabaptistas que simpatizaban con el nacionalismo de su país, sí, pero no podían llegar hasta las opciones militaristas de su país, ¿no? Es decir, es solo el pacifismo de la reforma radical, que se deriva de la fe, porque el pacifismo se deriva de la confianza en que Dios tiene el control de la historia, y que no voy a realizar, no voy a salvarme a mí mismo por mis propias manos, ¿no? Bueno, pues solo eso, ese punto del pacifismo, implicaba una distinción. Entonces sigue siendo relevante hoy el pacifismo en ese sentido, de esta distinción que establece, ¿no? Pero podemos decir que en nuestro tiempo esto tal vez se ha hecho más urgente. ¿Por qué? Porque yo creo que en nuestro tiempo hay fundamentalmente dos fuerzas históricas, económicas, políticas, sociales, ¿no? Una es el capitalismo triunfante en todo el mundo, ha conquistado todas las esquinas del planeta prácticamente, hasta los regímenes comunistas se han convertido en regímenes capitalistas, ¿no? Los miembros del partido en empresarios capitalistas, etcétera. Pero este capitalismo, que invade el mundo entero, desarrolla también un cierto tipo de política, ¿no? Un cierto tipo de política o de valores o de ideologías que están centradas, pues en fin, en los valores del capitalismo, que son los valores de la libertad individual, la libertad de empresa, la libertad de mercado, y por lo tanto en valores, en fin, que uno puede simpatizar hasta cierto punto con ellos, ¿no? La libertad de conciencia, la libertad de expresión, etc. Un capitalismo que tiene dificultades en digamos, dar identidad. Más bien el capitalismo erosiona las identidades tradicionales de familia, grupo, etnia, etc. Y entonces este capitalismo, bueno, siendo por una parte afirmador de la igualdad del ser humano, digamos, en el sentido de que solo el ser humano se distingue de otro ser humano por su capacidad económica, ya no por raza, religión, etc. Por otra parte, este capitalismo erosiona esas identidades tradicionales, no da identidad y busca nuevas identidades, o hace que se busquen de una manera un poco desesperada, es decir, identidades puramente individuales, ya no ligadas a familia, grupo social, etc., país, ¿no? Pues son identidades portátiles, ¿no? Entonces, pues las marcas como fuente de identidad, o las preferencias sexuales, la sexualidad por primera vez en la historia como fuente de identidad individual. Bueno, este tipo de ética que normalmente se impone y penetra allí donde penetra el capitalismo, ¿no? Esa sería una gran fuerza con estas connotaciones ideológicas, ¿no? Frente a eso, hay distintas fuerzas que resisten al capitalismo, pero posiblemente la más poderosa hoy es lo que, bueno, pues se puede llamar el nacionalpopulismo, es decir, la idea de que una determinada nación existente, o por existir, ¿no? Porque también pueden ser independentismos, etcétera, o digamos fundamentalismos que buscan establecer un califato, etcétera. Estos nacionalpopulismos, digámoslo en general, prometen una identidad, que es la identidad de un nosotros, ligado a un Estado, a una nación existente o por existir, y en ese sentido, considerando a los otros como malos, ¿no? Como un elemento de xenofobia, podemos decir, o misoxenia, ¿no? de odio al extranjero, más que solo de miedo al extranjero. Y digamos también
con promesas de protección, es decir, frente a este capitalismo que te convierte en un proletario, que te quita todas las protecciones tradicionales, pues yo te prometo que nosotros, ¿no?, en este Estado-nación, pues te vamos a defender, pues reduciendo la amenaza de la inmigración o lo que sea, ¿no? O en fin, estableciendo un Estado nuestro o conquistando, bueno, lo que sea, pero aquí te vamos a proteger del capitalismo, ¿no? Y digamos, y es una ética la que desarrolla el nacionalpopulismo, digamos, con promesas verdaderas o falsas, ¿no? Pero es una ética que frente a la ética centrada, digamos, en la individualidad, en las marcas, en las identidades sexuales del capitalismo, pues lo que promete es una ética tradicional, defender los valores éticos tradicionales, lo cual, claro, a veces para los pobres, digamos, están más interesados en la producción y reproducción de la vida, y en ese sentido, por ejemplo, en el campo sexual, pues prefieren éticas más tradicionales centradas en la reproducción de la vida. No tanto éticas individuales, sino éticas familiares, hay los hijos, la futura protección de los hijos, etc. Bueno, en fin, estas son las dos grandes fuerzas de nuestro tiempo, ¿no? El capitalismo y el nacionalpopulismo. Hay otras fuerzas, bueno, pues la ecología, podríamos decir que resiste también al capitalismo, pero fácilmente es integrada en el discurso capitalista. La antigua izquierda, pues hoy prácticamente o ha cedido a... Es una agente, digamos, es un neoliberalismo, una continuación del neoliberalismo por vía sexual, o es un nuevo nacionalpopulismo, ¿no? No tiene la antigua izquierda identidad propia. Por lo tanto, hay estas dos grandes fuerzas, el capitalismo y el nacionalpopulismo. Y frente a estas dos grandes fuerzas yo creo que es relevante, digamos, una concepción del cristianismo que diga el cristianismo no es esto, no está aquí para bendecir a unos o para bendecir a otros, el cristianismo es otra cosa, ¿no? Esto es un punto importante, digamos, la independencia de la iglesia no está para bendecir a unos y a otros en el nombre del reino de Dios. Ahora el reino de Dios lo realiza Anás, o lo realiza Caifás, o lo realizan los romanos, o lo realiza Pilatos, o el faraón. No, la iglesia no está para bendecir una de estas opciones, ¿no? Otro aspecto relevante, es decir, hay otra opción, hay otra posibilidad, ¿no?, de vida, ¿no? Hay más posibilidades de vida. Es también relevante hoy, yo diría, para la democracia. La democracia está en peligro en todo el mundo, o la lógica capitalista aplasta la democracia, aunque a veces la puede favorecer, o el nacionalpopulismo también aplasta la democracia, ¿no? La concepción anabaptista del cristianismo, pues al defender que la fe no es de todos, defiende inevitablemente la pluralidad, defiende inevitablemente que, digamos, el punto de vista de los que no piensan igual, porque la iglesia no se identifica con el conjunto de la sociedad, defiende inevitablemente la diferencia, ¿no? Y esto es muy importante. La diferencia no solo para uno mismo, sino la diferencia para otros, el derecho a ser distinto. Y la democracia muchas veces no se define tanto porque prevalezca la opinión de la mayoría. Eso también prevaleció con los nazis, podemos decir, ¿no? O en otros muchos lugares actualmente donde gobierna el nacionalpopulismo. Sí, la mayoría. Lo que define más bien a la democracia es cómo se trata a la minoría, ¿no? Y podemos decir, la posición de la Reforma Radical aboga por los derechos de las minorías inevitablemente, porque entiende que la Iglesia no se identifica con la sociedad. Otra relevancia de la Reforma Radical hoy en día, podemos decir que es el tema de la paz, del pacifismo, ¿no? Los nacionalpopulismos, por su misma esencia, son defensores de un Estado, ellos son nosotros. Hay una dimensión bélica en los nacionalpopulismos de distinto tipo, pero al final para tener un Estado, para crear un Estado, uno necesita la violencia. Y por otra parte el capitalismo también, allí donde encuentra resistencias, pues tiende a echar por tierra también por vía militar, ¿no? Y por lo tanto es un mundo violento, ¿no? Es relevante la posición anabaptista de la Reforma Radical en este contexto.
Otro aspecto donde me parece que hay relevancia es en el capitalismo y el nacionalpopulismo en el fondo son desesperanzados. No ven, el capitalismo solo ve la posibilidad de un mundo de individuos buscando el propio provecho, ¿no? Y que si algo bueno resulta es porque el egoísmo puede crear algo bueno, ¿no? Y por otra parte el nacionalpopulismo solo ve el bien de un pueblo, ¿no? Con su Estado. Yo creo que la posición anabaptista dice otro mundo es posible, hay esperanza, hay más, ¿no? Otro mundo es posible, vivirlo ya desde ahora. El ser humano está capacitado para más que para, digamos, lo que este mundo hoy propone, ¿no? Y en ese sentido, eso, no basta decir otro mundo es posible, hay que vivirlo ya desde ahora, ¿no? Y el anabaptismo quiere vivir ya desde ahora los valores del mundo futuro, ¿no? Los poderes del mundo futuro, como dice la carta a los hebreos. Otro punto importante es la relevancia de la universalidad, podemos decir. El nacionalpopulismo obviamente no es universalista, pero el capitalismo es solo universalista de sus propios intereses, de los intereses egoístas. No hace mucho que ha renunciado a la idea de una igualdad económica de los seres humanos, ¿no? Bueno, pues es relevante hoy que las iglesias puedan vivir esa fraternidad como la que, digamos, experimentan las iglesias, no solo los anabaptistas, no solo los anabaptistas del siglo XVI, sino cualquier comunidad cristiana viva, ¿no? La desaparición de las diferencias sociales, la creación de estructuras fraternales, ¿no? Entre personas de distinta raza, pueblo, nación, etnia, clase social, etc., ¿no? Esto que acontezca hoy, ya desde ahora, ya desde abajo, ¿no? Esto también es relevante en este mundo, digamos, dividido y belicoso, ¿no? Y yo diría también, finalmente, porque se acaba el tiempo, la relevancia, podríamos decir, del testimonio. Es decir, ¿cómo decirlo? Como que tanto las dos grandes fuerzas, el capitalismo y el nacionalpopulismo, bregan con el problema de la identidad, ¿no? Con la crisis de las identidades tradicionales y la búsqueda de nuevas identidades individuales o de una especie de reavivamiento de los nacionalismos o la creación de nuevos nacionalismos, ¿no? Esto es en parte, claro, está motivado por unas razones económicas, pero digamos, se muestra como falta de identidad, ¿no? Bueno, pues creo que la reforma radical habla eso, de la creación de una identidad que no es la identidad individualista ni la identidad nacional, ¿no? Hay nacionalismos cristianos, lo cual me parece una contradicción en los términos, ¿verdad? En fin, es la creación de una identidad que es curiosa. La identidad es como el sermón del monte de Jesús, ¿no? Si solo saludáis a los que os saludan, si solo amáis a los que los aman, eso lo hacen también los gentiles. Es decir, es la creación de algo que es distinto, pero que su distinción está precisamente en que saluda a todos, en que ama a todos, en su universalidad, porque no es universal verdaderamente el capitalismo, ni lo es, por supuesto, el nacionalpopulismo. La creación desde hoy, desde abajo, de una identidad, digamos, universalizable, abierta a todo ser humano, pero que es la identidad que da Cristo, ¿no? La identidad del Mesías, la identidad de ese nuevo mundo posible. Bueno, y con esto lo dejo, que me he pasado ya un par de minutos. Pues muchas gracias por haberme escuchado y un saludo a todos. Hasta luego.